Bueno, buenos días a todos y a todas. Tenemos el enorme lujo, porque para mí es un lujazo, tener al profesor Martín Tanaka de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que va a hablar con los estudiantes de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. En nombre de la directora de la carrera y de todo el plantel de profesores, te agradezco enormemente, Martín, que hayas aceptado formar parte del ciclo de clases magistrales que hacemos desde regímenes políticos de América Latina. Así que yo no tengo mucho más que decir. Como dicen en la tele, el piso es tuyo, así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Ok, muchas gracias, Mara. Bueno, agradecer la invitación. Un gusto poder dialogar con ustedes, bueno, aprovechando las ventajas que da la virtualidad. Bueno, sí, cuando Mara me escribió, me habló de este ciclo que sonó tan interesante, con tantos amigos que estaban participando. Entonces, entonces aquí estamos, ¿no? Bueno, Mara me propuso hablar sobre cómo vemos el fujimorismo, ¿no es cierto?, la década de los años 90 y un poco su legado. Me dijo que ella había sugerido la lectura de un texto, ¿no?, que está en este libro editado por Mainwaring, ¿no es cierto? Y yo si es que ustedes tienen interés en seguir la conversación de los temas de esta sesión, ahí en el chat les acabo de pasar la referencia de un texto de un libro que se publicó hace unos años con Manolo Alcántara, Jean Blondel y otros, en donde hablan sobre liderazgos políticos en países de América Latina. Y bueno, yo tengo un capítulo allí sobre Perú en donde hablo de Alan García y de Alberto Fujimori, y entonces creo que también, si tienen interés en estos asuntos, pues pueden darle una revisada, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer es algo, espero muy sencillo en los 45 minutos, 50 minutos que tengo. Y lo que voy a hacer es básicamente seguir cronológicamente el itinerario del fujimorismo, y al seguirlo cronológicamente ir presentando algunos temas de discusión, ¿no? Algunos temas de debate que me parece que son interesantes para pensarlos en términos comparados, ¿no? Y dentro de la disciplina en la ciencia política, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer, y empiezo con un comentario, si ustedes quieren, metodológico, que tiene que ver con este texto que les acabo de comentar, referido al liderazgo político, ¿no? Hay un gran tema que yo quisiera proponerles ¿no es cierto?, para la discusión, que es el tema, el viejo debate entre aproximaciones más estructuralistas o aproximaciones más de sociología política y aproximaciones más basadas en el protagonismo de los actores, la agencia, la decisión, ¿no? También la contingencia, ¿no? Factores imprevistos en la política. Yo soy de los que cree que el caso peruano en general en los últimos años ilustra bien que, por supuesto que digámoslo así, condicionantes estructurales son muy relevantes para entender muchas cosas de la política peruana, y en general eso vale para todas partes, ¿no es cierto? Pero también creo que el caso peruano es un caso en el cual, precisamente por la debilidad de las instituciones, por la debilidad de los partidos, por la fragilidad de los liderazgos, etcétera, lo que sucede a nivel de las élites tiene importantes consecuencias, ¿no? Y además marca rumbos que son bastante inesperados, ¿no? Yo soy de los que piensa que uno mira las condiciones sociales y estructurales del país y uno se imagina que van a pasar ciertas cosas, y es muy frecuente que pasan cosas muy diferentes a las que uno prevé, ¿no? Y creo que esas diferencias son importantes, son significativas, ¿no? Entonces,
ese es un primer punto, si ustedes quieren, metodológico, que va a inspirar un poco la lectura que yo hago del fujimorismo, ¿no? En circunstancias de debilidad institucional, de crisis económicas, de crisis políticas muy fuertes, como que el peso de las decisiones de los actores termina siendo muy relevante, ¿no? Ese es un punto general, y bueno, y conforme vaya avanzando me remitiré a otros asuntos también, ¿no? Bueno, pero empecemos por el origen, ¿no? Precisamente que ilustra esta consideración general que les acabo de mencionar, ¿no? El Perú en la década de los años 80 es un ejemplo muy vívido, ¿no es cierto?, de una gran crisis estructural, ¿no? Y a finales de la década de los 80 en particular, ¿no? En Argentina entienden perfectamente esto porque también pasaron por procesos hiperinflacionarios, ¿no es cierto? Entonces, pero al final de los 80, después de, digamos, al final del gobierno de García, ¿no? El primer gobierno de Alan García fue muy voluntarista, ¿no es cierto? El esquema populista, populista relativamente convencional, ¿no es cierto? Pero en un muy mal contexto económico, ¿no es cierto? Toda la región la estaba pasando muy mal, y entonces llegamos a finales de los 80 en una situación pues tremendamente caótica, ¿no? Una hiperinflación descontrolada, ¿no? Creo que cerramos el año 90, ¿no es cierto? El año 90 lo cerramos con por encima de 7.000% de inflación anual, ¿no es cierto? Eh, una caída muy grande del producto, en fin. Y ustedes saben los efectos devastadores que tiene, ¿no es cierto?, sobre la vida social un proceso hiperinflacionario. Eh, además, teníamos, eh, además teníamos algo muy importante, la insurgencia armada, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso, el MRTA, que eran, que a diferencia de otros países, Sendero Luminoso era una organización tremendamente sanguinaria, ¿no? Hiperdogmática, entonces, que no tiene mucho paralelo, mucha comparación con otras guerrillas y con otras insurgencias latinoamericanas, ¿no? Eh, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, se parece más a esquemas guerrilleros convencionales latinoamericanos, ¿no? Pero Sendero Luminoso no, Sendero Luminoso era muy dogmático, consideraba que el conjunto de la izquierda eran traidores, consideraba que había pues que desde una perspectiva maoísta que asentarse en el campo y había que asegurar el control territorial, y si los campesinos no obedecían las instrucciones del partido, los masacraban, los mataban directamente, ¿no es cierto? Entonces, eso, a finales de los 80, Abimael Guzmán, digamos, el líder de Sendero Luminoso, había anunciado el inicio de una ofensiva sobre la capital, sobre Lima, ¿no? Entonces, eso implicaba muchos atentados, muchas acciones terroristas, en fin, y ese era el clima con el cual llegamos a las elecciones del año 90, ¿no? Las elecciones 90 fueron elecciones muy polarizadas, ¿no? En un extremo se ubicó nada menos que el futuro premio Nobel, ¿no es cierto?, Mario Vargas Llosa, incursiona en la política, forma un gran frente de derechas que unifica al conjunto de las derechas. Y en el otro extremo teníamos a la izquierda legal, que había también ganado un espacio significativo en la política peruana, ¿no? Ya habíamos tenido un alcalde, digamos, marxista-leninista, por así decirlo, Alfonso Barrantes, que había sido alcalde de Lima, ¿no? Y que estaba postulando la presidencia. Entonces, todo hacía prever, para empezar a hablar de estos asuntos inesperados, todo hacía prever que la elección del año 90 iba a ser una elección quizá como la que estamos viendo ahorita en el Perú, ¿no? Muy polarizada, entre un candidato muy hacia
hacia la derecha y un candidato muy hacia la izquierda, ¿no? Con un centro que se vacía y una dinámica muy polarizada. Todo hacía prever un escenario así, ¿no? Sin embargo, y ahí entro al asunto de la contingencia, ¿no? Creo que Mario Vargas Llosa, que según todas las encuestas encabezaba cómodamente las preferencias electorales, tuvo una campaña tremendamente ideológica, ¿no? Vargas Llosa era un tipo que en esa campaña decía, yo quiero un mandato claro para hacer una gran reforma liberal en el Perú, y si ustedes no están de acuerdo con esto, no voten por mí, ¿no? Era un tipo que hablaba en esos términos. Luego tenemos pues que Alfonso Barrantes, el candidato de la izquierda, sufre, digamos, es víctima, digámoslo así, de la división de la izquierda, ¿no? La izquierda que tenía muy buenas oportunidades para pasar a la segunda vuelta de esa elección del 90, se divide, ¿no? La división tiene que ver con las ambigüedades de la izquierda respecto a la democracia, respecto a Sendero Luminoso, al MRTA, digámoslo así, la ruta democrática electoral versus la ruta armada. Ese tipo de diferencias y de discusiones dividen a la izquierda y entonces van debilitando tremendamente sus posibilidades electorales. En algún momento parecía que el propio candidato del APRA tenía alguna opción, porque García hizo un manejo muy perverso, digámoslo así, de la economía. En medio de la crisis, él siguió jugando digámoslo así, jugando a controlar la crisis mediante subsidios, mediante controles de precios, y esa lógica le daba cierta capacidad de incidencia sobre el proceso electoral. Y bueno, para no hacerla tan larga, eso genera un vacío de representación e inesperadamente, 2, 3 semanas antes de la elección, es que los electores, digámoslo así, empiezan a buscar otras opciones fuera de las opciones previsibles, que eran la derecha, la izquierda y el APRA, ¿no? Y es así cuando se fijan en este personaje que había sido rector de una universidad pública, ¿no es cierto?, Alberto Fujimori, que había presentado su candidatura sin mayor expectativa, ¿no es cierto? Yo creo que él hubiera estado más que satisfecho con ganar algunos escaños en el Congreso, y empieza a subir en la intención de voto, ¿no? Alan García apoya la candidatura de Fujimori pensando que era una opción viable para derrotar a Vargas Llosa, y así es como inesperadamente en la última semana, previa a la elección, el crecimiento de Fujimori termina siendo impresionante y llega a colocarse en segundo lugar en la primera vuelta, y nuevamente, inesperadamente, gana la segunda vuelta, ¿no? Ya allí sí funciona la lógica de la polarización, ¿no? El APRA, la izquierda, se unen para evitar el triunfo de Vargas Llosa y Fujimori termina ganando la presidencia. Entonces, ese es como el episodio 1. Si tuviéramos que hacer como una miniserie, ¿no es cierto? Ese es el episodio 1. El episodio 2, creo yo que es, ¿qué diablos va a hacer este tipo que no tenía ninguna experiencia, ninguna expectativa de ganar, que ha quedado en minoría en el Congreso, ¿no es cierto?, y que recibe el país en medio de un terrorismo desbocado y de una crisis totalmente plana, ¿no? Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Y bueno, yo creo que la previsión más razonable en ese momento es que este iba a ser un tipo con muchísimos problemas para gobernar, por supuesto, ¿no? Y que de alguna manera iba a ser capturado, por así decirlo, por los actores políticos más establecidos, ¿no? De hecho, el primer Consejo de Ministros que Fujimori forma es una especie de gabinete multipartidario, ¿no? Él convoca a técnicos, a expertos, a personalidades de diferentes partidos, y es así como arma él su primer Consejo de Ministros, ¿no? Porque definitivamente él no tenía personal político para ocupar los cargos más importantes, ¿no?
Y bueno, ahí hubo algo de suerte, ¿no? Porque el programa de ajuste económico que se lanza en agosto del 90, poco a poco, que fue un shock, digamos, brutal, ¿no es cierto? Ya habían fracasado las estrategias gradualistas, ¿no? Y entonces Fujimori opta por la política de shock, ¿no es cierto? Por liberar los precios y subir los precios de referencia, para contener el proceso inflacionario. Lo logra, pero pues con un costo altísimo, ¿no? Y entonces, poco a poco, el país se va estabilizando, digámoslo así, en lo económico, entre el año 90 y el año 92, y eso le da cierta popularidad a Fujimori, ¿no? Cierto reconocimiento, cierta popularidad. Y entonces empieza a ocurrir que empieza a ocurrir aquí el enfrentamiento entre Fujimori y los partidos, digámoslo así, y el establishment, ¿no? Fujimori había tenido una retórica antipartido, ciertamente, para ganar la elección, ¿no? Los partidos tradicionales son los que nos han llevado a la ruina, hay que votar por alguien nuevo en la política. Pero como les digo, él para gobernar tuvo que basarse en los partidos, en la primera etapa, ¿no? Sin embargo, ya conforme fue avanzando el tiempo, ya desarmó, digámoslo así, esa alianza y recurrió a personajes más independientes, sin vínculos con partidos, y empezó a desarrollar esta retórica antipartidos del poder, ¿no? El Congreso no me deja gobernar, ¿no es cierto? El Congreso está capturado por intereses particulares, y empieza a desarrollar esa retórica. Además, se va consolidando la figura esta que vendrá a ser cada vez más importante de Vladimiro Montesinos, un asesor de inteligencia vinculado, ¿no es cierto?, que empieza a ser asesor del presidente, ¿no? Y es entonces como, para no hacer la historia tan larga, llegamos al escenario del golpe de 5 de abril del 92, ¿no? Acá hay una gran discusión, ¿no? Hay algunos colegas que dicen de que Perú es un ejemplo, y el golpe de Estado del 92 es un ejemplo de los límites institucionales que tienen las democracias presidencialistas latinoamericanas, ¿no? Representación proporcional, presidencialismo, no logra formar mayoría, no hay salida institucional para este impasse. Los incentivos para el golpe de Estado son muy claros, ¿no? Para la ruptura institucional. De hecho, muchos colegas dicen, ¿no es cierto?, escribían en ese tiempo, cada vez que Perú ha tenido algún tipo de impasse político de este tipo, terminó en un golpe de Estado, ¿no? Y el antecedente anterior al de Fujimori había sido el año 62, con el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que Fujimori podría haber intentado armar mayoría y haber gobernado con un presidencialismo de coalición, ¿no es cierto? Esto que recientemente se ha escrito tanto para el caso de Uruguay, para el caso de Brasil, en fin, ¿no? Pero claramente él no siguió ese camino, él siguió un camino de pura confrontación, aprovechó que tenía cierta legitimidad popular, ¿no? Y entonces él encabeza estas reversiones, digámoslo así, autoritarias en el contexto de la tercera ola democratizadora, y se convierte, creo yo, en un referente de cosas relativamente similares que van a ocurrir en años posteriores, ¿no? Entonces creo que también es un referente importante de cómo pasamos, digámoslo así, de una democracia delegativa a un autoritarismo competitivo, ¿no? Para hablar de los términos en los cuales discutíamos en esos años, ¿no? O'Donnell, ¿no es cierto?, hablaba expresamente del fujimorismo, lo comparaba con Menem, ¿no? Y desarrolló esta categoría de la democracia delegativa, ¿no? Pero claramente, en el caso peruano hay un golpe de Estado,
Fujimori se da cuenta, ¿no es cierto?, que él no puede ser un dictador abierto, entonces constitucionaliza, digámoslo así, el golpe de Estado, ¿no es cierto?, y poco tiempo después saca la propuesta de hacer una nueva constitución, elegir un nuevo Congreso, y claro, en el Congreso Constituyente se llamó, elegido el mismo año 92, unos meses después, él ya tiene una amplia mayoría, ¿no? Pasó de estar en la situación defensiva minoritaria a tener mayoría, y allí, digamos, se instaura el periodo de hegemonía, digamos así, fujimorista, a partir de finales del 92, del año 93, ¿no? Entonces, yo cerraría ahí el segundo episodio. El tercer episodio sería el episodio más clásico de la discusión del autoritarismo competitivo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Fujimori anuncia esto que después, años después, el colega, el amigo Steven Levitsky va a etiquetar con mucha fortuna, ¿no es cierto?, como autoritarismo competitivo. En esos años hablábamos de cesarismo, de plebiscitarismo, ¿no es cierto?, que, digamos, eran términos más comunes que apuntaban a lo mismo, ¿no es cierto?, un gobierno autoritario con respaldo popular, ¿no es cierto? Sí, entonces, pero creo que el término autoritarismo competitivo, digamos, creo que calzó bastante bien, ¿no? Porque precisamente el término mismo decía que había que fijarse en dos cosas, ¿no? Es cierto, ya no es un gobierno democrático, está en la esfera de los gobiernos autoritarios, pero nadie le puede negar que Alberto Fujimori era capaz de ganar elecciones y que tenía un respaldo popular muy importante, ¿no? Y entonces esto te pone problemas no solo conceptuales, sino problemas políticos sobre cómo lidiar con este tipo de regímenes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que se ve digamos, con la elección de este Congreso Constituyente del año 92-93, y se ve con el triunfo de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales del 95, ¿no? En donde le gana, así como le ganó en el 90 al ilustre Mario Vargas Llosa, en el 95 le gana al ilustre Javier Pérez de Cuéllar, que venía de ser secretario general de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, Fujimori se movía muy bien en ese clivaje, ¿no? Él representaba a los de abajo, él representaba al peruano común, mientras que los otros eran la élite extranjerizante, ¿no es cierto? Desconectada con la realidad del peruano común, ¿no? Y bueno, con ese tipo de retórica logró vencer a Vargas Llosa y logró vencer a Pérez de Cuéllar, ¿no? El establishment oficialista versus el Perú real, ¿no? Ese es el tipo de retórica que instaló Fujimori en el Perú en esos años, ¿no? Y que, bueno, y que marcó un legado muy importante para los años venideros, ¿no? Porque ese tipo de retórica se sigue utilizando muy fuertemente en nuestras elecciones y lo estamos viendo en vivo y en directo ahorita con las elecciones de la segunda vuelta, ¿no? El establishment contra el Perú profundo es también la lucha entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? Pero bueno, pero inesperado, y las vueltas que da la vida, ¿no? Solo que Keiko Fujimori está del otro lado ahora, del lado respecto al lugar donde estuvo su padre, ¿no? En fin, pero entonces ese sería ese episodio, ¿no? Entonces, claro, Fujimori tiene este momento de hegemonía. La cosa se le complica respecto al tema sobre el tema de la sucesión, ¿no es cierto? Él gana limpiamente en 95 con una amplia ventaja, pero conforme nos vamos acercando al año 2000, viene el tema de cómo encarar esa elección, ¿no? Y bueno, y este es el viejo problema de cómo establecemos la continuidad en regímenes autoritarios, ¿no? Alguna gente le decía, bueno,
hay que apostar por un delfín, ¿no es cierto? Por alguna figura que mantenga el fujimorismo más allá del año 2000, pero ya no el propio Alberto. Hubo discusiones al interior del gobierno, ¿no es cierto? Pero al final Fujimori decide continuar. Pero para continuar había una serie de escollos legales, ¿no? La Constitución, había límites constitucionales. Fujimori lanza este argumento, que luego es usado en muchas otras partes, ¿no es cierto? Que la elección del año 90 no valía porque esa era la constitución anterior, entonces contemos recién a partir de la elección del 95, esa es la primera, y en la medida en que se permitía una sola reelección, esa era la reelección que le tocaba en el año 2000. El Tribunal Constitucional dio un fallo dividido, declarando inconstitucional la candidatura de Fujimori. El Congreso, que tiene mayoría fujimorista, destituye a los miembros del Tribunal Constitucional, acusándolos de usurpación de funciones, en fin. Y entonces la elección del año 2000 es muy controvertida, ¿no? Es muy controvertida, además, como los argentinos saben muy bien, conforme nos acercamos al cambio de siglo, el contexto económico empieza a complicarse, ¿no? Perú no tuvo la catástrofe que tuvo Argentina, pero las tasas de crecimiento empezaron a bajar, ¿no? Creo que es importante decir eso. Fujimori fue un presidente muy popular también porque la economía creció de una manera muy importante, ¿no? Y después de la catástrofe que vivimos en los 80, la estabilidad y el crecimiento fue muy apreciada, ¿no? Bueno, y otro tema que me olvidé mencionar, en septiembre del año 92, un poco por un golpe de suerte, pero bueno, durante el fujimorismo es que se logra la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, se desarticula el MRTA y Sendero Luminoso, y Fujimori también puede presentarse como el artífice de la pacificación, de la derrota del terrorismo, ¿no? Entonces, llegamos así a la elección del año 2000, en donde Fujimori sigue siendo un presidente muy popular, ¿no? Pero ya era una elección muy controvertida. Fujimori gana la elección del año 2000 con casi el 50% de los votos. Empieza a haber este debate sobre si pasó la barrera del 50% y si es que correspondía hacer o no una segunda vuelta. La diferencia de votos alrededor de la barrera del 50 estaba en mucha disputa. La OEA pide una serie de garantías respecto a la contabilidad de los votos. El gobierno no lo acepta, la misión de la OEA termina retirándose, y Alejandro Toledo, el candidato de la segunda vuelta, decide no participar en la segunda vuelta, y en fin, y Fujimori gana las elecciones en medio de mucha controversia, ¿no? Fíjense que lo que se estuvo discutiendo recientemente en Bolivia con la elección de Evo Morales, a los peruanos nos sonaba un calco de lo que discutíamos en el año 2000, ¿no? Igual, ¿el gobierno de Morales era un gobierno democrático o era un gobierno autoritario? Oigan, pero ¿y luego hubo fraude o no hubo fraude en la elección? ¿Logró tener los votos suficientes para evitar la segunda vuelta o no? ¿No? O sea, fíjense que la discusión era muy parecida. La diferencia es que los militares, digámoslo así, terminaron alineándose detrás de Fujimori, ¿no? Bueno, el asunto es que a pesar de todas las controversias, Fujimori logra iniciar su tercer periodo de gobierno, ¿no? Se instala una mesa de diálogo promovida por la OEA para promover algunas reformas institucionales, ¿no es cierto? Pero en medio de las protestas y los cuestionamientos, el hecho es que Fujimori logró instalarse en el año 2000, ¿no? Y bueno, y luego ya empieza otra vez
estos temas que tienen que ver con algunos acontecimientos que vienen desde arriba, ¿no? Desde la cúpula del poder. Por razones que no quedan totalmente claras, ciertamente había descontento, desavenencias en la élite del poder que terminan traduciéndose en la filtración de videos, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto en donde la legitimidad de Fujimori estaba muy cuestionada, empiezan a aparecer estas filtraciones de videos y descubrimos que el señor Vladimiro Montesinos, que era el operador político, digamos, de este régimen, tenía la costumbre de grabar todas sus reuniones, ¿no? Y entonces este tipo, donde cada vez que organizaba reuniones para sobornar a jueces, a fiscales, a periodistas, a diferentes empresarios, en fin, él grababa todas las sesiones, ¿no? Y entonces se filtró un video, ¿no? En donde él entrega una cantidad de dólares a un parlamentario supuestamente de oposición para que vote a favor del fujimorismo, ¿no? Entonces, bueno, eso, como ustedes se imaginarán, generó un escándalo. Y pocos días después de la aparición de estos videos, Fujimori hace un anuncio sorprendente y desconcertante, ¿no? Él dice que, él dice que reconoce, digamos así, los problemas que había y anuncia el adelanto de elecciones, ¿no? Él dice que ya no puede, que él es consciente que no puede continuar en el poder y que, bueno, va a recortar su mandato y no se va a volver a presentar, ¿no? Entonces, fíjense que las controversias alrededor de la reelección del 2000 generaron, uno intuye, ¿no es cierto?, fracturas al interior de la élite de gobierno, que ya Fujimori evalúa que no es posible continuar 5 años más. Y luego, meses después, inesperadamente también, Fujimori aprovecha una visita al extranjero para presentar su renuncia, ¿no? Y constituirse, digamos, en una especie, en una suerte de prófugo, ¿no? En el año, en el año 2001, ¿no? En el año 2000-2001. Nuevamente, ¿no? Yo como les digo, creo que en términos del cuestionamiento social y político a su gobierno, ciertamente era muy grande, pero él ya había logrado asumir y había logrado establecerse en el poder, y sin embargo, por fracturas, por problemas al interior de la coalición de gobierno, en donde está él, en donde está Vladimiro Montesinos, en donde están los militares, ¿no es cierto?, problemas de manejo y de asignaciones de cuotas de poder son las que terminan, en un contexto de escasa legitimidad, ciertamente, son las que terminan motivando su renuncia, ¿no? Terminan motivando su renuncia. Hay mucha especulación sobre qué es lo que pasó en estas semanas y meses, ¿no? Hay muchos temas vinculados a corrupción, a denuncias de corrupción, en fin. El asunto es que Fujimori termina renunciando y asilándose, ¿no es cierto?, en Japón, ¿no? Y bueno, yo creo que allí terminaría otro episodio, ¿no es cierto?, en donde está la discusión de las características de los regímenes autoritarios competitivos y su caída y su salida, ¿no? Entonces, fíjense que en años posteriores hemos tenido gobiernos que podrían emparentarse con este tipo de fórmulas. Tenemos el caso de Evo Morales, del que acabamos de hablar. Por supuesto, un extremo es la figura de Chávez y de Maduro en Venezuela. En este eje, al otro lado, podríamos ubicar a Rafael Correa, que en un dilema similar optó, sí, por presentar la candidatura de Lenín Moreno y no continuar él personalmente en el poder, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos ahí variaciones alrededor de ese tema, y yo creo que esas opciones estaban relativamente a la mano de Fujimori, y que otra vez son las decisiones de la cúpula del poder los que terminan marcando los desenlaces, ¿no?
Bueno, ¿cuál sería el siguiente episodio? El siguiente episodio sería, bueno, ¿qué va a pasar con el Fujimorismo? El Fujimorismo, entonces, en el año 2001 se veía totalmente desacreditado, ¿no? Se veía totalmente desacreditado. Este es un gobierno totalmente gangrenado por la corrupción, ¿no es cierto? Una corrupción que involucró al gobierno, a su relación con el Congreso, a las Fuerzas Armadas, su relación con los empresarios, con periodistas, ¿no? Porque la nómina, digamos, de sobornos que pagaba Vladimiro Montesinos era enorme y, como les decía, cubría todos los aspectos de la realidad social y política nacional, ¿no? Y luego están también las denuncias de violaciones a los derechos humanos asociados a la derrota con el terrorismo, ¿no? Se había denunciado, pero después se pudo documentar mucho mejor, ¿no es cierto?, la constitución de escuadrones de la muerte, ¿no?, con la anuencia, digámoslo así, del presidente, para hacer algunas operaciones de aniquilamiento selectivo de supuestos líderes terroristas, ¿no? Eh, entonces, corrupción, violaciones a los derechos humanos, en fin, todo esto hacía pensar que el Fujimorismo iba a ser un movimiento que podría ir disolviéndose en la política peruana con el paso del tiempo, ¿no? No era descabellado pensar eso. Juan Velasco Alvarado fue el dictador militar, digamos, de la década de los años 70, fue muy popular en su momento, y en los años posteriores del velasquismo no quedó nada prácticamente, ¿no? El presidente Odría, en la década de los años 50 también fue un presidente relativamente popular, y el odriísmo trató de convertirse en partido político y no tuvo éxito, ¿no? Entonces no era descabellado pensar que el Fujimorismo iba a desbandarse y iba a tender a desaparecer. Además, el propio Alberto Fujimori estaba en Japón, ¿no es cierto? Eh, pero creo que lo que pasó en los años siguientes es que la nueva etapa democrática que empezó en el año 2000 también generó decepciones, ¿no? Alejandro Toledo, que se convierte en el líder de la oposición al Fujimorismo, tiene un gobierno relativamente mediocre, ¿no es cierto? Y termina creo que ¿cómo decirlo?, la desilusión respecto al discurso democrático institucionalista permitió mantener viva la llama del Fujimorismo, aunque fuera a un nivel mínimo, ¿no? En las elecciones del año 2001, los fujimoristas no presentan ninguna candidatura oficial, la candidatura cercana al fujimorismo obtiene muy pocos votos, pero ya en la elección del año 2006, el fujimorismo saca un número importante de votos y Keiko Fujimori, que se presenta como candidata al Parlamento, resulta siendo la parlamentaria con mayor votación, ¿no? Entonces ya en el 2006 decíamos, oye, esto no está muerto para nada, ¿no? La memoria del fujimorismo sigue viva, ¿no? Han sido 10 años de un gobierno que en su momento fue muy popular, esto no desaparece de un día para el otro, ¿no? Eh, Fíjense que un dato que a mí me pareció en su momento muy revelador es que en esas elecciones del año 2006 se presentaron como candidatos presidenciales Marta Chávez. Marta Chávez fue una candidata presidencial del Fujimorismo. Marta Chávez es un personaje, porque, digámoslo así, ella es una de las versiones más recalcitrantes e intolerantes del Fujimorismo, ¿no? Bueno, ella fue la candidata presidencial, y otro candidato presidencial fue Valentín Paniagua. Y Valentín Paniagua fue el tipo que asumió el poder después de la renuncia de Fujimori, fruto de un acuerdo multipartidario, y, digamos así, el recuerdo
que gente como yo tiene. Al Valentín Paniagua fue un tipo excepcional, brillante, ¿no? Que supo conducir al país en una circunstancia excepcionalmente difícil, ¿no? Es un tipo que tiene mucho entre la élite académica, intelectual, digámoslo así, es un tipo con mucho prestigio, con mucho reconocimiento, y en la elección del 2006, Marta Chávez obtuvo más votos que Valentín Paniagua, ¿no? La elección que termina ganando Alan García, además, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente para marcar el hecho de que el fujimorismo logró, ¿no es cierto?, superar esta travesía. ¿Cómo logró superar esa travesía? Además, el año 2006, el número de votos que había sacado, de parlamentarios, perdón, que sacó el fujimorismo en la elección, lo convirtió en un socio menor pero importante del gobierno de García, ¿no? García no había obtenido mayoría y García en cierto modo necesitaba los votos del fujimorismo para consolidar una mayoría parlamentaria, y entonces es así como el fujimorismo, que en pocos años anteriores había sido visto como un apestado, digámoslo así, en la política peruana, se convierte en un socio importante de una coalición de gobierno, ¿no? Entonces yo diría que allí se da el gran cambio, en el papel que ocupa el fujimorismo en la política peruana, ¿no es cierto? Repito, de ser los apestados, los corruptos, aquellos con los cuales nadie se quiere juntar, nadie quiere salir en la foto con ellos, a partir del 2006 ya son parte del juego político, ¿no? Ya son parte del juego político, ya son socios necesarios, ¿no es cierto? Y ya empiezan a ser, digamos así, personajes, pues eso, ya totalmente instalados dentro de la arena política, ¿no? Y fíjense que durante los años del gobierno de García ocurre otra cosa que es también inesperada, ¿no? Que es la vuelta de Fujimori y su extradición, ¿no? Fujimori ilusamente piensa que él puede volver al Perú. Él estaba cómodo en su exilio japonés, ¿no es cierto? Recordarán ustedes esos incidentes de que viaja a Chile, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, lo terminan deteniendo en Chile, sufre un juicio de extradición, termina siendo extraditado y juzgado y condenado en el Perú, ¿no? Por varios delitos. Y fíjense que el juicio a Alberto Fujimori termina siendo también otro elemento importante, ¿no? Porque, digamos así, polariza en cierto modo al país, ¿no? Quizá una mayoría efectivamente ve que por fin se hace justicia, pero los núcleos fujimoristas pueden desarrollar esta retórica de la victimización, ¿no? El hombre que salvó al país de la inflación, de la hiperinflación y del terrorismo, termina siendo preso, ¿no es cierto? Sin pruebas contundentes, o en todo caso se ve que la condena es excesiva, ¿no? Frente a los errores que habría cometido, ¿no? Entre comillas. Y entonces eso permite consolidar, ¿no es cierto?, una base fujimorista que se convierte en protagonista de la política nacional, y es así como llegamos a las elecciones del 2011, ¿no es cierto?, en donde inesperadamente también Keiko Fujimori termina metiéndose a la segunda vuelta electoral, ¿no? Pero bueno, pierde y logra hacer una candidatura muy competitiva, ¿no? Y en algún momento parecía que podría haber ganado esa elección, ¿no es cierto? La elección que termina ganando Ollanta Humala, ¿no? Bueno, y ya para no extenderme demasiado, vayamos al último capítulo, ¿no? El último capítulo es el capítulo que ya nos lleva hasta el momento actual, ¿no? Entre el 2011 entre el 2011 y la actualidad, digámoslo así, está la gran discusión sobre el carácter del fujimorismo, ¿no? Y el fujimorismo ha logrado consolidar una base popular, pero Alberto Fujimori está preso,
¿no? Entonces, la hija, Keiko, es la que, digamos, encarna la herencia del Fujimorismo, ¿no? Y ella evalúa en el año 2011 que si es que ella perdió esa elección fue por la asociación con su padre, ¿no? Es decir, hay sectores del país que de ninguna manera votarían por un candidato que efectivamente está tan involucrado a temas vinculados a violación a derechos humanos, ¿no es cierto?, a fórmulas autoritarias. Y entre el 2011 y el 2016, Keiko construye este partido, ¿no?, Fuerza Popular, y lo construye ella, digamos. El control del partido lo tenía ella, porque hasta la elección anterior, hasta el 2011, personajes vinculados a su padre tenían mucha ascendencia y mucha participación. A partir del 2011, como les digo, Keiko construye un partido con redes propias, ¿no es cierto? Básicamente redes creadas y desarrolladas por ella. Es así como llega a la elección del 2016, con un discurso en el cual dice que ella de ninguna manera repetiría los sucesos de abril del 92, en un discurso en donde ella dice que condena las violaciones a los derechos humanos, un discurso en donde dice que el fujimorismo tiene que aportar a la construcción de la institucionalidad del país, ¿no? Es con ese tipo de retórica que ella hace campaña durante el año 2016 y nuevamente está a punto de ganar esas elecciones, ¿no es cierto? Pero también, bueno, contingencias muy propias de los procesos electorales hacen que ella pierda por segunda vez la elección presidencial en esa ocasión. Pero fíjense que pierde ya no frente a un izquierdista como Ollanta Humala, ¿no? Porque en el año 2011, en medio del contexto regional del giro a la izquierda, un discurso como el de Ollanta Humala, uno decía, tenía más posibilidades de imponerse frente a la figura de Keiko Fujimori, que parecía pues como la vuelta del pasado, ¿no es cierto? Entonces, pero ya en el año 2016, Keiko pierde la elección no frente a un izquierdista, la pierde frente a Pedro Pablo Kuczynski, que era un banquero, digamos así, no sé, es como algo así como seguramente la figura de Macri para los argentinos, ¿no? Un empresario, bueno, en el caso de Kuczynski, es un empresario, banquero dedicado a las finanzas, ¿no? Que también fue ministro de Economía, digamos, un tecnócrata neoliberal por excelencia, ¿no? Y dentro del mundo de la derecha parecía como un sueño hecho realidad, ¿no? En el sentido de que teníamos a un tecnócrata neoliberal que había escrito libros con John Williamson, ¿no es cierto? El tipo del consenso de Washington, ¿no? O sea, como la encarnación más prístina del modelo neoliberal y de las reformas estructurales de mercado en la presidencia, y Keiko Fujimori y Fuerza Popular lograron algo inédito en la política peruana, que da cuenta del éxito que tuvo Keiko en la construcción de Fuerza Popular. Logró tener mayoría absoluta en el Congreso, Fuerza Popular, en la elección del 2016, ¿no? Fíjense que ahora que estamos viendo un escenario tan fragmentado, en esta elección, llama mucho la atención lo que pasó en el 2016, ¿no? Fuerza Popular por sí sola tenía mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Entonces, los amigos de derecha soñaban, ¿no es cierto? Bueno, por fin ya no tenemos el fantasma del populismo y de la izquierda persiguiéndonos, ¿no? Porque ese fue el fantasma de la elección del 2006 con Alan García, ¿no? Con Alan García la derecha temblaba por la vuelta del populismo. La derecha tembló en el 2011 con el triunfo de Ollanta Humala porque pensaban que iba a ser la reedición después de Hugo Chávez, ¿no? Nada de eso pasó,
nada de eso pasó. En realidad, la legitimidad que tenía el modelo económico en esos años hizo que tanto García como Humala fueran bastante ortodoxos en el manejo económico, ¿no? Pero bueno, pero en el 2016 ya teníamos dos figuras muy orgánicas del establishment controlando el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que salió mal? Yo creo que otra vez estamos aquí ante decisiones que toman los actores políticos, ¿no? Keiko Fujimori toma una decisión muy inesperada, digámoslo así, ¿no? Que es entrar en una guerra contra el gobierno de Kuczynski, ¿no? Digámoslo así, la dinámica de la segunda vuelta que los enfrentó los marcó mucho para los años siguientes, ¿no? Para la dinámica de gobierno, ¿no? Yo quisiera resaltar el hecho de que Kuczynski y Keiko Fujimori eran personajes relativamente cercanos, ¿no? En la elección del año 2011, Kuczynski apoyó abiertamente la candidatura de Keiko, ¿no? Es más, se decía que si Keiko hubiese ganado las elecciones del 2011, Kuczynski hubiera sido su presidente del Consejo de Ministros o su ministro de Economía, ¿no? Entonces tenían relaciones, y yo diría que bastante cercanas, hasta cierto punto cercanas, ¿no? Pero el enfrentamiento de la segunda vuelta los puso en orillas diferentes y marcó eso la dinámica siguiente, ¿no? Entonces el fujimorismo, lejos de colaborar con el gobierno de Kuczynski, entró en una dinámica de enfrentamiento bastante irracional, ¿no? Y en donde entonces el fujimorismo empezó a dejar de ser lo que había sido en todos los años previos, ¿no? Es decir, el fujimorismo había sido el garante de las reformas económicas de mercado y el dique de contención frente al populismo, digámoslo así, ¿no? Y bueno, y el fujimorismo, bajo la conducción de Keiko, a partir del 2016, se convierte un poco en eso. Es decir, para enfrentarse al ortodoxo neoliberal Kuczynski, empiezan a adoptar un ropaje populista, ¿no? Y otra vez creo que en eso las acciones que tomó la propia Keiko marcan ese rumbo, ¿no? Entonces, esto que prometía ser un momento de estabilidad y de hegemonía neoliberal, se convierte en un enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento tremendamente agudo, ¿no? Volvemos otra vez a la discusión de régimen presidencialista, sin capacidad de construir mayoría en el Parlamento, con un Congreso obstruccionista, genera problemas institucionales irresolubles, ¿no? Y bueno, a esto hay que sumarle los efectos de las revelaciones que venían desde Brasil alrededor del caso Lava Jato, ¿no? Y bueno, las denuncias y toda la información que de Lava Jato aparentemente comprometía de modo al gobierno de Kuczynski, y de eso se agarró Fuerza Popular para armar mociones de declarar la vacancia de la presidencia, ¿no? Con pruebas realmente muy indiciarias, muy preliminares y muy débiles a mi juicio, ¿no? Pero que ilustran esta dinámica de enfrentamiento, ¿no? Bueno, y es así como termina pues renunciando el presidente Kuczynski. Aparentemente el vicepresidente Vizcarra iba a tener una actitud, bueno, iba a tener también una mejor con el Fujimori, que después hemos sabido que Keiko le ofreció a Martín Vizcarra ser su candidato a la vicepresidencia en la elección del 2016. Y bueno, Vizcarra no aceptó, le dio las gracias y terminó yendo con Kuczynski, ¿no? Pero bueno, este tipo al que le había ofrecido la vicepresidencia, se retoma también la dinámica de confrontación con Martín Vizcarra, ¿no? Pero la diferencia es que Vizcarra ya había tenido
la experiencia, ¿no es cierto?, de Kuczynski y tuvo más habilidad en su capacidad de defenderse frente al Parlamento, ¿no? Y Vizcarra logró aprovechar el descrédito de la institución parlamentaria para legitimar su presidencia, y para no hacer pues la historia tan larga, esto terminó en la disolución del Congreso del año 2019, y bueno, y la derrota pues de Fuerza Popular, ¿no? Y una nueva gran derrota de Fuerza Popular con la disolución del Congreso. Vienen las elecciones de enero del 20, y bueno, Fuerza Popular, claro, obtiene alguna representación parlamentaria, pero mucho menos, por supuesto, que lo obtenía en el año 2016. Y bueno, llegamos así a este escenario, ¿no?, tan particular. Uno diría que después de la disolución del Congreso del 19, ya el fujimorismo está prácticamente muerto nuevamente, ¿no? Las posibilidades de las elecciones del 21 parecían muy, muy escasas. A esto hay que sumarle que en medio de las investigaciones del caso Lavallato, la propia Keiko Fujimori es encarcelada, ¿no? Porque es acusada de participar de esquemas de lavado de dinero por parte de Odebrecht y de otras empresas, camufladas a través de contribuciones a su campaña del 2016, ¿no? Y bueno, la acusación fiscal tiene sus problemas, ¿no? Pero en fin, si quieren hablamos de eso, pero el tema es que la Fiscalía hace un pedido de prisión preventiva que el Poder Judicial acepta y Keiko Fujimori termina en la cárcel, ¿no? En fin, pasan muchas cosas. Al final ella logra cambiar la detención en la cárcel, la prisión preventiva por una detención domiciliaria, ¿no? Y en la medida en que su juicio está en proceso, ella puede ser candidata, ¿no? Logra inscribirse como candidata y mínimamente hacer campaña con el permiso del juez. Pero bueno, todo esto hacía pensar que el fujimorismo iba a obtener algún tipo de representación parlamentaria, pero creo que ni en los sueños más locos de Keiko Fujimori se imaginó que iba a estar donde está hoy, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pasó que las crisis de las que hemos hablado, la llegada del COVID, en fin, y muchas cosas, generaron un nuevo vacío de representación en este elección, que se traduce pues en niveles muy, muy elevados de fragmentación de voto, ¿no? Lo que estábamos conversando al inicio de la sesión. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que en medio de la segunda ola de la pandemia, las posiciones de centro se debilitaron tremendamente. Dentro de los candidatos y de los votantes de izquierda, terminó imponiéndose la candidatura más radical, ¿no es cierto?, que es la de Pedro Castillo. Pedro Castillo y su partido Perú Libre se definen como marxistas-leninistas, ¿no es cierto? Y además, qué sé yo, están vinculados a redes del magisterio, vinculados a Movadef, que es el organismo vinculado a su vez con Sendero Luminoso, ¿no? Es decir, es la facción más radical de la izquierda peruana. Inesperadamente ellos terminan ocupando, no solamente metiéndose en la segunda vuelta, sino ocupando el primer lugar, ¿no? Claro que con apenas el 19% de los votos. Y en el contexto, en el margen de la derecha, también hay mucha fragmentación política y, digámoslo así, aparecieron 3 candidatos con alguna viabilidad mínima, ¿no? Uno, Hernando de Soto, que ustedes conocerán, pero de Soto hizo una muy mala campaña, ¿no? Como político en campaña, el pobre tipo es muy, muy, muy malo. Un segundo candidato de derecha que emergió en esta elección y que es muy preocupante y que hay que mirar de cerca es un tipo, Rafael López Aliaga, que marca el inicio en el país de un discurso político extremista de derecha,
¿no? Que no lo habíamos tenido nosotros en el panorama peruano, la verdad, en todo este tiempo, ¿no? Es decir, un candidato que en campaña diga, por ejemplo, este discurso de la ideología de género es una porquería y lo vamos a exterminar apenas lleguemos al gobierno. Ese tipo de retórica en el Perú no lo habíamos escuchado hasta la llegada de López Aliaga, ¿no? Yo creo que los candidatos de derecha críticos con el enfoque de género trataban de hacer como malabares argumentativos para justificar su oposición, ¿no? Pero este tipo no, este tipo directamente dice que es una porquería y que tiene que ser exterminada y que esto es parte de ideologías importadas de otros países, en fin, ese tipo de retórica. Bueno, este tipo parecía que se metía a la segunda vuelta, ¿no? En la medida en que concentró el voto conservador, el voto de derecha. Afortunadamente no logró entrar a la segunda vuelta. Yo creo que hubiera sido muchísimo peor que este tipo, ¿no es cierto?, lo hiciera. Eh, pero claro, yo creo que es su propio extremismo lo que le impidió entrar a la segunda vuelta, ¿no? O sea, no hizo ningún tipo de concesión en su discurso político. Él, digamos, él se considera un cruzado, ¿no es cierto? Y por eso es que no hace concesiones en sus discursos. Y creo que eso es lo que ayuda a entender cómo Keiko Fujimori, que tenía pues el bolsón de votos más leales del Fujimorismo, alrededor del 9-10% de los votos del país, terminan metiéndose la segunda vuelta con apenas 13-14% de los votos, ¿no? Creo que ayuda a entender esto mucho, la debilidad de sus competidores en el campo de la derecha, digamos, ¿no? Bueno, y es así como llegamos a esta segunda vuelta, en donde el fujimorismo puede tener una nueva derrota, ¿no? Yo creo que aunque pierda la elección, Keiko logró por lo menos mantener vivo su movimiento político, ¿no? Después de haber estado presa, yo creo que es un logro significativo, ¿no? Yo creo que ella debería darse por bien servida, aún perdiendo la elección por tercera vez consecutiva, ¿no? Pero también es posible que la gane, ¿no? Porque Pedro Castillo es un candidato muy débil, ¿no? Como les digo, es un candidato que representa las facciones más extremistas de la izquierda y además claramente ellos no estaban preparados para estar en el lugar en el que están ahora. Entonces, claro, ustedes entran a, digamos así, cuando ellos inscriben su candidatura, el Jurado Nacional de Elecciones les pide presentar su plan de gobierno y lo que ellos presentaron como plan de gobierno es el ideario del partido, en donde hablan del marxismo-leninismo y hablan ¿no es cierto?, de la crítica al neoliberalismo y qué sé yo, y hablan y toman como referencia al gobierno democrático de Venezuela, en fin, y digamos, cero diagnóstico y propuestas de política pública sobre los principales problemas del país, ¿no? Entonces, es un candidato muy improvisado, ¿no? Que no tiene respuestas a los problemas y a las preguntas que se le hacen, y por eso es que no da entrevistas, ¿no? Es un candidato que hace campañas sin dar entrevistas, ¿no? Y entonces, y de cuando hace declaraciones que le quitan votos, ¿no es cierto? Es un manejo también muy poco profesional de su campaña, en fin. Entonces, esto hace que también Keiko Fujimori tenga posibilidades de ganar, ¿no? Y todo parece indicar que la elección va a estar muy reñida. La última encuesta que se publicó el domingo, las últimas encuestas le dan apenas 2 puntitos de ventaja a Castillo, ¿no? Con una tendencia a crecer Keiko Fujimori y a decrecer Castillo. Entonces, yo creo que la elección va a estar muy, muy ajustada, ¿no? En fin, bueno, ya con esto ya termino, ¿no? Creo que hacer este recuento creo que ilustra esto que les había dicho al inicio, ¿no? En un contexto de instituciones muy débiles, de crisis recurrentes,
como que las condiciones institucionales, estructurales, que están en permanente mutación, digámoslo así, abren mucho espacio para que las decisiones de los actores lleven al país por caminos muy, muy diferentes, ¿no? Y en eso decisiones estratégicas que toman los actores terminan marcando el rumbo de los acontecimientos de una manera muy importante, ¿no? Pero ya hablé demasiado, así que lo dejo ahí. Gracias. No, la verdad, Martín, muchísimas gracias. Has recorrido la historia democrática del Perú de manera profunda pero veloz, así que gracias ante todo. Si están de acuerdo, quienes tengan preguntas, arrancan. Si es que hay preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿No? Entonces yo... dale, Rodrigo. Buenos días, profesor. Yo le quería consultar por dos cosas. Primero, si Alberto Fujimori digamos, y el impacto que tuvo en la política peruana, de alguna manera también explica los problemas en la atomización de partidos que empezó a haber después, en la fragmentación partidaria y todo eso que hay ahora, si usted ve alguna relación entre las dos cosas. Y segundo, por ahí algo más de la elección de ahora, que gane quien gane, sea Keiko o Castillo, van a estar en un escenario en que les va a ser casi imposible poder gobernar con el Congreso, porque me imagino que con los resultados que tuvieron van a tener un Congreso muy fragmentado y con muy pocos legisladores propios. Sí. Respondo, ¿no, Mara? Sí, si te parece hacemos una y una, así es un poco más dinámico y... Perfecto, perfecto. Sí, bueno, ciertamente el gobierno, los 10 años, digamos, de Alberto Fujimori dejaron legados muy fuertes, ¿no? Que marcaron todo el periodo posterior, ¿no? Fíjense que en varios trabajos yo he dicho que uno podría decir que el periodo 2001-2016, si uno tuviera que buscar una etiqueta, esa etiqueta podría ser post-Fujimorismo, ¿no? En el sentido que, claro, ya no está Alberto Fujimori en el poder, pero la sombra del Fujimorismo, ¿no es cierto?, está presente en todo el periodo, ¿no? Entonces, ese legado se traduce en muchas cosas, bueno, en muchas cosas, pero en particular, viendo tu pregunta, en que se asentó en el sentido común el discurso antipartido, ¿no? Yo diría que eso es muy arraigado en la cultura política. Los partidos son corruptos, no sirven para nada, lo que necesitamos son figuras nuevas, ¿no? Más comprometidas con el país. O sea, en la cultura política eso se asentó, me parece que es muy, muy fuerte. Y por supuesto, todos los años 90 fueron años muy adversos para la construcción partidaria, ¿no? Entonces, cuando volvemos a la democracia plena, digámoslo así, en el año 2001, todos los partidos estaban tremendamente debilitados, ¿no? Entonces, claro, los partidos regresan, ¿no? Acción Popular, hablando de los partidos protagonistas de los años 80, ¿no? Acción Popular vuelve, sí, pero el Partido Popular Cristiano, ¿no? Estos dos partidos de centro-derecha regresan, sí, el APRA vuelve, ¿no? Es más, Alan García llega a ser presidente en el 2006. Pero vuelven con una lógica muy personalista, ¿no? Y con estructuras muy, muy debilitadas, ¿no? Entonces, yo creo que por allí uno podría aproximarse a tu pregunta, ¿no? Efectivamente hay un legado de debilidad partidaria, aunque los actores viejos lograron regresar, ¿no es cierto? Y García mismo logra ser presidente con el APRA, ¿no? Pero claro, la gran diferencia es que el APRA
digámoslo así, el gobierno del 2006 es mucho más alanista que aprista, ¿no? A diferencia del gobierno del 85. Un indicador que uno puede tomar para fundamentar esto es, miremos los consejos de ministros, ¿no? Los ministros del gobierno 85-90 en gran proporción fueron apristas, ¿no? Y la excepción fue que fueran independientes. En el gobierno del 2006-11 es al revés. La gran mayoría de ministros fueron independientes y la excepción fueron ministros apristas, ¿no? Y de hecho, Alan García tenía como un círculo de asesores con quienes se reunía regularmente, y ninguno de ellos era aprista, ¿no? Eran amigos del presidente García, ¿no? Y venían de lugares muy diferentes, ¿no? Entonces, eso, yo diría que ese es el legado que dejó el fujimorismo, y los partidos nunca lograron recomponerse en el periodo posterior, ¿no? Nunca lograron recomponerse. Todo el tiempo estuvimos hablando de la necesidad de hacer reformas políticas para fortalecer a los partidos, pero lamentablemente no tuvimos éxito en eso, ¿no? Pero con todo, creo que es importante decir que esta elección del 2021, ya para entrar a tu siguiente pregunta, la elección del 2021 lo que nos está mostrando es que en las elecciones anteriores había ciertos referentes que más o menos permitían ubicarse en el mapa de la política peruana, ¿no? Es decir, es más, nosotros decíamos, hay como un elenco estable de candidatos, ¿no? Entonces, claro, está por ahí Alejandro Toledo, Lourdes Flores, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces eran como los hitos, ¿no es cierto? Los referentes con los cuales uno se ubicaba. El problema es que los efectos del caso Lavallato creo que destrozaron todo esto, ¿no? García se termina suicidando, Toledo está con orden de extradición, Ollanta Humala también tuvo prisión preventiva, en fin, como que esa, ¿no es cierto?, terminó embarrando a todos, ¿no? Y por esa razón es que los referentes de esta elección del 2021 han sido otros, ¿no? Han sido Pedro Castillo, bueno, Keiko Fujimori, bueno, requiere un tratamiento especial, ¿no? Pero Castillo, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, ¿no? Es decir, figuras que por primera vez se presentaban a una elección presidencial, ¿no? Y bueno, y eso ayuda a entender también la configuración del Congreso, ¿no? Un Congreso, como dices, muy fragmentado. ¿Qué previsiones puede hacer uno? Creo que Keiko Fujimori sí podría construir mayoría, ¿no? En el sentido de hacer como una gran coalición conservadora. Si uno suma los votos del Congreso, uno saca que los números le dan para tener una mayoría conservadora. Lo que es preocupante es cuán conservadora luce, digamos, esa mayoría, ¿no? Eso genera mucha preocupación, digamos, no se ve nada bien, digámoslo así. Y quien sí ciertamente tendrá problemas para hacer mayoría, por la misma razón, es Castillo, ¿no? Es Castillo. Y precisamente por eso es que yo creo que Castillo tiene incentivos fuertes para seguir un camino como el que hemos visto de los autoritarismos competitivos de otros países, ¿no? Es decir, él tiene que sacar adelante una asamblea constituyente y jugar todas sus fichas a obtener mayoría en la constituyente, ¿no? Porque si no, está como condenado a ser un presidente en minoría, con la amenaza de que el Congreso lo vaque, así como lo vacaron a Vizcarra y como quisieron vacar a Kuczynski, ¿no? Entonces, yo creo que el incentivo que él tiene para eso es muy fuerte. Entonces, si ganara Castillo, yo creo que lo que se anuncia es un periodo de
enfrentamiento y inestabilidad institucional muy fuerte alrededor de la convocatoria a la constituyente, ¿no? Martín, tomo lo último que decís para hacerte una pregunta sobre el escenario actual y futuro, y otra en relación a la historia. ¿Qué nivel de percepción hay en la sociedad, en el electorado, de este riesgo democrático que comporta la elección de Castillo? ¿No? Digamos, que uno tendería a pensar que lo podría generar con mayor asociación hacia Fujimori, hacia Keiko, a pesar del viraje, del keikismo, digamos, ya no el fujimorismo, sino el keikismo. Eso por un lado, y por otro lado, el fujimorismo aparece como una especie de reserva como partido, como movimiento, de reserva de poder ante la crisis, ¿no? Digamos, hasta dónde la pandemia no se parece a la situación donde Fujimori gana, y si salvando los factores que producen la crisis, ¿no? Digamos, si el fujimorismo, y en este caso la persona de Keiko, no aparece, pues bueno, el fujimorismo es la reserva de poder ante la crisis, como parece en la Argentina muchas veces la cuestión del peronismo, ¿no? Digamos que es, bueno, cuando todo está por estallar o todo va a estallar, mejor que gobierne el peronismo, porque el peronismo tiene resortes para contener la crisis, ¿no? Digamos, entonces, esas dos cosas, y una pregunta sobre los autoritarismos competitivos y las crisis o los colapsos, que me pareció muy interesante lo que vos mencionaste. El fujimorismo de Fujimori, de Alberto Fujimori, entra en crisis ante la publicidad sobre la corrupción, ¿no? Digamos, como si el trade-off fuera autoritario sí, corrupto no, porque para corruptos democráticos, ¿no? Digamos, como si hubiera alguna ecuación en ese sentido, y si hay algo de eso en la lectura que vos hacés sobre el colapso del fujimorismo como subtipo de autoritarismo competitivo. Ok, gracias. Gracias, Mara. A ver, bueno, lo primero que me nace decir es, tú has ubicado muy bien estas paradojas de la ubicación del fujimorismo, ¿no? Efectivamente, alguna gente dice, oye, hay riesgos democráticos con el gobierno de Castillo, entonces hay que votar por Keiko. Oye, pero lo que Castillo haría es lo que hizo Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, es cierto. Y luego también, si uno compara con la elección del 90, uno dice, Pedro Castillo es como Alberto Fujimori y Keiko Fujimori es como Mario Vargas Llosa. De hecho, ayer hicieron una ceremonia en donde eso, digamos, ha causado mucha discusión aquí, ¿no es cierto? Mario Vargas Llosa, que fue la figura, la encarnación del antifujimorismo todo este tiempo, ha declarado públicamente que apoya a Keiko para evitar que gane Castillo, ¿no? Entonces, pero démoslo así, Vargas Llosa, claro, vuelve a ser quien era en el año 90, el representante del establishment contra el candidato emergente, representante del pueblo, ¿no? Y claro, Keiko está del otro lado respecto al lugar donde estaba su padre. O sea, como les digo, esto es como, esto es algo como para escribir una novela política, ¿no? O sea, está lleno de esos detalles, de esas paradojas. Sí, pero claro, lo que pasa es que es una elección que se ha polarizado mucho, se ha polarizado mucho en un eje izquierda-derecha muy claro, en donde de un lado, pero además, claro, de un lado está el candidato que representa a los pobres, a los excluidos, claramente, que es Pedro Castillo, que es el profesor de primaria de provincia, que viene de la escuela rural, ¿no? Y Keiko Fujimori, que tiene el respaldo de los empresarios, de los medios, de las grandes figuras del establishment, ¿no? Al mismo tiempo se ha construido esta figura, ¿no? Que, bueno, no es del todo descabellada, ciertamente, ¿no? Que es Castillo representa el riesgo del autoritarismo, ¿no?
los modelos de Castillo son Chávez, son Evo Morales, ¿no? Él va a querer perpetuarse en el poder, ¿no? Mientras que Keiko no. Keiko va a hacer su gobierno de 5 años y se va a ir, ¿no? Ella no tiene ningún interés en eso, en instaurar una nueva forma de régimen, ¿no? Keiko no es su padre, ¿no? Ella es una política democrática que participa en elecciones. Pero entonces eso, la elección se ha polarizado en esos términos, ¿no? Luego, el tema, bueno, esa comparación con el peronismo, claro, es interesante de explorarse, ¿no? Yo creo que Fuerza Popular, bueno, el fujimorismo, ¿no? Podría haberse acercado a lo que, a las implicancias que evocas cuando hablas del peronismo, ¿no? Pero el tema es que el fujimorismo después de los 2000, en realidad como que perdió gran parte de sus aparatos, de sus estructuras, ¿no? O sea, durante los 90 uno decía esto podría funcionar, ¿no? Es decir, Alberto Fujimori sí desarrolló una clientela política, redes políticas, operadores nacionales, de una manera importante, ¿no? Pero, y que ayudan a entender las altas votaciones que obtenía, ¿no? Y ciertamente era el referente de una derecha popular, digámoslo así, ¿no? De una derecha popular con capacidad de conseguir votos en las provincias, en el mundo rural. Pero después del 2000, ya fuera del poder, yo creo que esas redes esencialmente se desarticularon, ¿no? Y entonces lo que quedan son núcleos, pero muy pequeños, ¿no? Con cierta cobertura territorial, ciertamente, ¿no? O sea, el fujimorismo comparado con cualquier otro grupo político, el fujimorismo se le ve mucho más fuerte, ¿no? Tiene muchas más redes, más contactos, pero no le da como para hacer un aparato que le permita a ella presentarse como garante de estabilidad, ¿no? Esa es la diferencia. Es más, creo que el temor que despierta un eventual gobierno de ella es que sea un caos el país, ¿no? Y que al contrario, el escenario de la protesta social sea el que tenga amenazado al gobierno. Digamos, el fantasma para la derecha, en el caso de que gane Keiko, es lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Colombia, ¿no? Es decir, un gobierno aislado que tiene a la calle movilizada en contra y que no tiene cómo manejar eso, ¿no? Yo creo que ese es el fantasma que enfrentaría Keiko, ¿no? Ella va a controlar el gobierno, va a controlar el Congreso, pero va a tener a la calle tirando piedra todo el tiempo, ¿no? Y porque ahí no tiene ese enraizamiento social, digamos así, ¿no? Y respecto al gobierno de los 90, yo soy de los que piensa que ese gobierno de Alberto Fujimori se cae más por sus contradicciones internas que por su falta de legitimidad, digámoslo así, ¿no? Esa es una opinión personal, digamos, muchos colegas no la comparten, ¿no? Es decir, hay colegas que dicen, no, ya la legitimidad social y política ante la sociedad, ante la élite, el fujimorismo está muy venida a menos, por la corrupción y también porque, digámoslo así, después de tantos años ya un manejo tan autoritario y tan desprolijo es como que se veía muy difícil de justificar, ¿no? Como que en los 90, en medio del terrorismo, la hiperinflación, ok, que desprolijo en estas cosas se te perdonaba, ¿no? Pero creo que ya, cuando ya no existe el terrorismo,
cuando ya la economía está creciendo, tú necesitas un manejo más institucional. El fujimorismo no te aseguraba eso, ¿no? Entonces ciertamente se aisló, ciertamente perdió legitimidad, ¿no? Pero como les digo, yo soy de los que piensa, reconociendo que eso que acabo de decir es válido, también creo que la razón de su caída tiene que ver más con las contradicciones internas dentro de la cúpula y la relación entre Fujimori, Montesinos y la cúpula militar, ¿no? Son peleas entre ellos, claro, en un contexto difícil, las que explican la caída, la renuncia de Fujimori, ¿no? Pero creo que a pesar de sus problemas de legitimidad social y política, ellos podrían haber continuado, ¿no? De hecho, como les decía, ellos ya habían logrado asentarse en el poder después de las elecciones cuestionadas del 2000, ¿no? Les comentaba, había una mesa de diálogo con la OEA en donde se estaban negociando algunas medidas democratizadoras, ¿no es cierto? Y yo creo que Fujimori podría haber seguido ese camino, ¿no? Hacer concesiones, normalizar, digámoslo así, entre comillas, su régimen, pero ya no tuvo opción para hacer eso, ¿no? Gracias, Martín. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Fede. Hola Martín, muchísimas gracias, mucho gusto. Nunca creo que nos conocemos, me gustó mucho. Yo te quería hacer una pregunta un poco más teórica, viendo un poco lo que pasó, sobre todo en Chile, digamos en las democracias andinas. ¿Cómo ves vos los diseños presidenciales con esta convivencia? Digamos, sobre todo para pensar algunas o incentivos de las élites para jugar adentro o fuera del sistema, o incentivos pensando en incentivos institucionales para convivir lo que sería parlamentos altamente fragmentados con un gobierno presidencial, ¿no? Parecería que hay una tensión ahí presente, que por ahí los estados federales ayudan a resolverlo de otra manera, dado que hay más puestos, más cargos, el Congreso, el Senado, hay más elementos, pero parecería que, como dijiste vos, hoy los incentivos de una parte es romper con el sistema, en una asamblea, forzar a llevar al límite a las instituciones con consecuencias que no sabemos. Digamos, ¿cómo ves esta convivencia entre alta fragmentación parlamentaria y sistemas presidenciales, digamos, ¿no? Pero si querés, obviamente, tomando tu experiencia en Perú, pero me parece que es una cuestión que podemos ampliarla por lo menos a otras democracias, ¿no? Sí, porque voy a responder tu pregunta. Antes de eso, quisiera algo que me quedó pendiente de la pregunta anterior con Mara, dejarles ahí también un puntito metodológico, ¿no? Que creo que podría resultar interesante. Ante la pregunta de Mara, yo respondí diciendo, claro, uno mira la circunstancia social y política y se imagina cierto desenlace, ¿no? O sea, la caída tiene que ver con este aislamiento social y político. Yo lo que les digo es, eso cuenta, pero también hay que mirar las contradicciones al interior de la élite, de la cúpula, y creo que manejadas de otra manera, ellos podrían haber seguido, ¿no? Acá hay un punto metodológico que me parece interesante, que es el uso de contrafácticos cuando uno hace análisis político, ¿no? Yo creo que muchas veces tendemos a dar por sentado que las cosas que ocurrieron tenían que ocurrir, ¿no? En ocasiones cuando he hablado con historiadores, yo creo que los historiadores como que están muy habituados o bueno, una parte o buena parte de los historiadores, no sé, están como, y en general, ¿no? En las ciencias sociales, estamos habituados a pensar que si las cosas pasan es porque estaban destinadas a ocurrir y hay que buscar las explicaciones de por qué ocurrieron, ¿no? Pero a mí me resulta muy útil en lo personal más bien desafiar ese sentido común, ¿no? Y decir, no, lo que ocurrió también puede ser un escenario improbable, ¿no? No porque haya ocurrido es porque haya sido un escenario con mayor probabilidad. Y yo creo que uno puede encontrar muchos ejemplos de eso. Como que los escenarios más probables eran otros y lo que terminó ocurriendo fue un camino menos probable.
Y por supuesto, para evitar la arbitrariedad, uno tiene que documentar, digámoslo así, la discusión que había en el momento, ¿no? Y si uno dice, oye, si tú revisas toda la discusión de la prensa en esa coyuntura y ves que todos están opinando en una dirección y nadie está opinando en la otra, o muy pocos opinan en la otra, tú puedes documentar que había escenarios percibidos como más probables en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pasa el tiempo y tendemos a normalizar lo que ocurrió y nos olvidamos de lo que decíamos y de lo que pensábamos cuando las cosas estaban ocurriendo, ¿no? En fin, ese es un tema metodológico que a mí me obsesiona, digámoslo así, al que siempre le doy vueltas y que me parece que es saludable, ¿no? Pero bueno, pero ya pasando a tu pregunta, un datito chiquito, ya que mencionaste el tema federal, ¿no? Ahora, Perú es un país unitario, pero también nos metimos a la lógica esta descentralista con mucha intensidad. Entonces también elegimos gobernadores, también elegimos alcaldes, también tenemos asambleas regionales y todo eso, ¿no? No tienen tanto peso político, ciertamente, pero algo, no, pero sí tenemos en lo formal todo ese aparataje, y esos aparatos, digamos, terminan siendo ocupados por políticos regionales, ¿no? Allí, digamos, allí se expresa la debilidad de los partidos nacionales, ¿no? Los partidos nacionales muchas veces no son capaces siquiera de presentar candidaturas en los espacios regionales, y si los presentan no ganan, ¿no? Y aunque ganen, resulta que el partido simplemente es un logo y no tiene ninguna relación con la persona que ganó la elección bajo era de un partido nacional, ¿no? En fin, pero ese es un dato que me parece interesante, ¿no? Del cual no hablé nada, ¿no? Cómo se ve todo esto a nivel subnacional, ahí esa es una pequeña indicación. Y sobre el tema institucional, lo que les puedo comentar es lo siguiente, ¿no? Miren, yo tuve una experiencia que no, en lo personal fue muy importante, ¿no? El presidente Vizcarra, en medio de esta conflictividad política, se empezó a hablar mucho de la necesidad de hacer reformas institucionales, reformas políticas para minimizar el conflicto, darle más representatividad a los partidos, etc. Entonces, en el 2019, el presidente Vizcarra conformó una comisión presidencial de reforma política. Yo fui parte de la comisión, y entonces hicimos una propuesta de reforma política institucional que el presidente hizo suya casi en su totalidad, que le envió al Parlamento y que, bueno, se ha estado discutiendo e implementando a medias, ¿no? Entonces, respecto a este tema, ¿qué es lo que pensamos? Resumiendo mucho, simplificando mucho, diría, nuestra propuesta fue la siguiente. Para empezar, creemos que un criterio que seguimos es que, y que creo que puede servir como referencia para otros países, un criterio que seguimos es no hacer grandes experimentos, ¿no? O sea, no fuimos muy conservadores, o sea, qué sé yo, alguna gente dice, deberíamos adoptar un sistema parlamentario. Nosotros decimos, bueno, ¿saben qué? No tenemos experiencia de eso, es un salto al vacío, ¿no? Tratemos más bien de mejorar lo que tenemos. Ese fue un criterio que seguimos. Mejorar lo que tenemos, ¿qué significa? Hacer algunos ajustes a este mecanismo que ilustra el enfrentamiento entre los poderes, en donde de un lado eso amenaza al presidente con vacarlo, y de otro lado el presidente amenaza al Congreso con disolverlo, ¿no? Entonces allí hicimos propusimos algunos ajustes para que no sea tan fácil el uso de esos recursos, ¿no? Como que hay que ponerle más requisitos, hacerlo más difícil para que sea una herramienta que se usa solo en última instancia, ¿no? Y usada en última instancia es un mecanismo que permite superar bloqueos políticos, ¿no? Pero bueno. De otro lado, Perú tiene un Congreso unicameral, ¿no?
entonces las cosas son, en un Congreso unicameral suelen ocurrir de una manera muy rápida. Entonces, nosotros optamos por proponer volver a un sistema de 2 cámaras, ¿no? Para hacer el proceso legislativo un poco con más etapas, que permita, digamos, más discusión y creación de mayores consensos eventualmente. Y un mecanismo que propusimos, que no lo tenemos en el Perú, es la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados a la mitad de periodo, ¿no? Es decir, si es que el presidente entonces no tiene mayoría y le resulta difícil, una posibilidad es aprovechar la elección intermedia para recomponer un poco y darle más aire, ¿no? al juego político. También propusimos hacer coincidir, volviendo a lo anterior, la elección de gobernadores y alcaldes con la elección de la mitad de la Cámara de Diputados a mitad de periodo, para de esa manera también un presidente aislado, pero es popular, podría tener respaldo de gobernadores y de alcaldes importantes, ¿no? Eventualmente. Para no extenderme demasiado, por ahí fueron nuestras recomendaciones, ¿no? Y como les digo, algunas de esas cosas algunos de estos temas han sido recogidos, otros no. Y bueno, ojalá que el próximo Parlamento retome ese debate que quedó inconcluso, ¿no? Nuri, tenías una pregunta por ahí. Hola, ¿qué tal, Martín? A mí me interesa el componente terrorista en Perú. Hace poco, la semana pasada, hubo un ataque mataron a un grupo de personas, dentro del cual había niños, y nada, me interesa saber qué tanto incide hasta el día de hoy en la democracia, qué tanto afecta, también teniendo en cuenta lo que dijo después de esos actos, que creo que fue la semana pasada. Castillo dijo que beneficiaba a Keiko. ¿Cuál es el papel del terrorismo hoy, diferenciando o comparándolo con el de los 90 y con el papel que tuvo Fujimori en ese momento? Sí. Bueno, una primera cosa es que Sendero Luminoso, digamos, fue básicamente desarticulado, digamos, después de la captura de Guzmán, ¿no? Digamos, entre finales del 92 y el 93, todos los mandos importantes de Sendero fueron encarcelados, ¿no? Y el movimiento básicamente desarticulado. Ahora, quedó un legado muy importante en la cultura política, ¿no es cierto? Que es pues el temor a la vuelta del terrorismo, ¿no? Y yo creo que eso quedó ciertamente muy, muy instalado. Y entonces, claro, eso hizo que la derecha utilizara mucho ese tipo de discurso para estigmatizar cualquier discurso de izquierda, ¿no? Entonces, claro, nuestra derecha es tremendamente conservadora, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suena a izquierda tiende desde la derecha a ser calificada como, entonces eso es simpatía con el terrorismo, ¿no? Con Sendero Luminoso. Eso quedó, y ese tipo de discurso tiene cierta capacidad de encender adhesiones, ¿no? En todo el país, además, no solamente en Lima, sino en general, creo que eso ha marcado mucho. Pero entonces, después de la caída de Guzmán, algunos núcleos de Sendero continuaron vivos, pero esos núcleos de Sendero están muy confinados a las zonas de selva y a las zonas de producción de coca, ¿no? Y por lo tanto están muy ligados al negocio del narcotráfico, ¿no? O sea, en la selva peruana hay zonas en donde la población vive del cultivo de coca y en donde gran porcentaje de esa coca que es cultivada es destinada al narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno mira también en Bolivia, también mira en Colombia, ¿no? Entonces, Sendero Luminoso se asentó allí
¿no? Se asentó allí y funciona también como uno lo ve con las FARC en Colombia, con una connivencia ahí muy, muy complicada entre narcotraficantes y productores de coca y senderismo, ¿no? Entonces, se han mantenido confinados geográficamente en esos espacios. De vez en cuando, a lo largo de los últimos años, han hecho acciones, ha habido enfrentamientos con la policía, con el ejército. Creo que la percepción, lo que sucedió la semana pasada nos ha sorprendido a todos, porque la percepción que teníamos es que conforme fue pasando el tiempo, estos núcleos senderistas se fueron debilitando, porque además, en los últimos años también, la Fuerza Armada, la policía logró capturas importantes de varios de estos dirigentes que estaban en la selva. Entonces la percepción que teníamos era que estaban muy debilitados, ¿no? Entonces sí, ha sorprendido a todos lo que pasó la semana pasada. Uno, por qué ha ocurrido, y dos, por el extremo nivel de violencia, ¿no? Entonces no ha sido un enfrentamiento con una patrulla de la policía, ¿no? Con alguna patrulla del ejército, no, ha sido una matanza de población civil, ¿no? Y además con lujo de violencia, como se dice, ¿no? Matarlos, incinerarlos, en fin, ¿no? Matar niños. Entonces ha dado lugar a mucho debate, ¿no? Lo personal no lo tengo totalmente claro. Alguna que dice, claro, es que es difícil la discusión, ¿no? ¿Cuánto hay en estos atentados de senderismo y cuánto hay de narcotráfico? Y es muy difícil determinar porque las dos cosas están muy mezcladas, ¿no? Entonces, y yo creo que uno puede argumentar en los dos sentidos, ¿no? Esto suena a un ajuste entre bandas de narcotraficantes, sí, pero también suena a una acción de represalia de senderismo, también, y además el senderismo está muy vinculado a la actividad de narcotráfico, entonces no habría por qué oponerlos, ¿no? Entonces, eso es, pero ciertamente es un episodio confuso del cual sabemos poco hasta ahora, ¿no? Y claro, eso tiene un impacto electoral, ¿no? Porque le permite a Keiko Fujimori, miren, la amenaza del terrorismo está viva, y Pedro Castillo tiene vínculos con el terrorismo, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de que Pedro Castillo tiene vínculos con el terrorismo? Viene del hecho de que Castillo era un dirigente del magisterio. En 2017 hubo una huelga de maestros muy importante, donde Castillo era uno de los tres, y el gremio magisterial está también muy dividido, ¿no? Está muy dividido. La representación oficial del magisterio es hegemonizada, digámoslo así, por grupos de izquierda vinculados a un partido que se llama, digamos, Patria Roja, que es un partido maoísta, que está vinculado con el magisterio durante varias décadas, ¿no? Y las facciones más radicales del magisterio cuestionan a la dirigencia de Patria Roja, ¿no? Porque consideran que son muy complacientes, que son muy cómodos con el gobierno. Entonces, estos sectores más radicales del magisterio intentan conseguir una interlocución oficial con el Estado, ¿no? Quieren ellos poder negociar en paralelo a la dirigencia oficial del magisterio, y en estos grupos hay sectores del magisterio vinculados a Sendero Luminoso, en el sentido de que hay un grupo de senderistas que hace mucho tiempo están tratando de inscribir a un partido político como partido, digamos, que tratan de inscribir a un partido político, y la agenda de ese partido político es la amnistía y la liberación de Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, eso es cierto. Hay un grupo de senderistas que tratando de lograr reconocimiento oficial, hacer política electoral, y su agenda es el perdón de Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, esos sectores tienen cierta presencia en los núcleos más radicales del magisterio,
y Pedro Castillo terminó representando a esos sectores en la huelga del 17, ¿no? Entonces, claro, después de estos atentados, del lado de Keiko Fujimori se dice, el riesgo del terrorismo, el peligro del terrorismo existe, y Castillo tiene afinidad, tiene cercanía con los grupos radicales vinculados a Sendero Luminoso, y del otro lado se le acusa a Keiko Fujimori, pues de eso nosotros utilizamos este término, ¿no? Del terruqueo, ¿no? O sea, la derecha es tan histérica, tan conservadora, que a cualquier izquierdista que quiere proponer un cambio lo acusan de ser terrorista, ¿no? Y esto que ocurrió en la selva no tiene absolutamente pues nada que ver con Castillo, ¿no es cierto? Pero aparentemente podría tener en una elección muy ajustada cierto efecto electoral a favor de Keiko, ¿no? Si la elección va a estar muy peleada, ese miedo, digámoslo así, ese miedo al terrorismo podría jugarle ligeramente a favor de Keiko, ¿no? Bueno, Martín, gracias. Estamos ya llegando al final y no te queremos retener más tiempo. Lo que necesitamos saber es quién gana las elecciones el domingo, digamos. Para eso sos politólogo y siempre nos preguntan lo mismo. Ante una instancia electoral, los politólogos es como el juego de la lotería o la quiniela, ¿no? Digamos que bueno, ¿quién gana las elecciones? ¿Quién es el próximo presidente o presidenta del Perú? No, va a estar muy peleado, ¿no? Fíjense que yo trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos. Nosotros en los últimos años hemos logrado desarrollar una encuestadora, Sí. ¿no? Y yo soy parte del Consejo Consultivo de la encuestadora. Justo ayer terminamos el cuestionario que vamos a aplicar a partir de mañana, ¿no? Y, digamos, según la ley no podemos publicar encuestas, ¿no? Pero vamos a tener una encuesta el día sábado. Mira, yo que estoy muy metido en esto, les digo, no hay manera de saberlo, ¿no? Yo evalúo que va a ser una elección muy peleada, ¿no? Sí. O sea, vamos a estar el domingo, después del cierre de las mesas, medio todos a la expectativa hasta tener alguna tendencia que sea irreversible, ¿no? Digamos, Sí, yo me temo que ese va a ser el escenario. Y una pregunta operativa, el que gana por simple mayoría, digamos, no es que tiene que acceder, la segunda vuelta es el que saca más votos gana, no es que tiene que, un balotaje clásico, digamos. Así es, sí. Así que, bueno, pero bueno, solamente decirles que los dos candidatos tienen una mochila enorme, ¿no? Y los dos son muy dados a cometer errores, entonces cualquier cosa puede pasar, ¿no? No tanto por los méritos, ¿proyectan mucho voto en blanco? ¿Perdón? ¿Proyectan mucho voto en blanco? No, la verdad que no. Seguramente dentro de los márgenes históricos, ¿no? La gran pregunta es el ausentismo, ¿no? Por la pandemia y eso. Pero... Había leído... Ay, perdón. Sí, no, pero creo que la polarización empuja a la participación, ¿no? Así que vamos a ver. Ante alta tasa de ausentismo, ¿quién gana? Digamos, ¿a quién le beneficia el ausentismo? Fíjate que en la primera vuelta hubo ausentismo entre los muy ricos, digamos así, que no les importa pagar la multa, y entre los muy pobres, a quienes votar les resulta difícil por la movilización, ¿no? Entonces yo creo que al final esos dos efectos como que se compensan, porque los ricos votan por Fujimori y los pobres votan por Castillo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer conocerte virtualmente. Espero la pandemia pronto nos deje conocernos personalmente. En Lima, mejor, que es una hermosa ciudad. En Buenos Aires, sí. Así que de mi parte y en representación de vuelta de toda la carrera y de los estudiantes, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y justo tan cercano de la elección. Eso, bueno, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, espero que les